¿Qué tal mi gente de No Riesgo? En el día de hoy, Luther, estamos en familia. Estamos en familia porque nos encontramos con parte de los socios, ¿verdad? Y parte fundamental de lo que es Grupo Anchor. Sí. Aquí tenemos una experta agente inmobiliario, que es Natasha Gómez. También está con nosotros Nairobi Montero, que es el soporte legal de Anchor Propiedades, socia también del proyecto Anchor Legal, y nuestro hermano Elpidio, colaborador de acá del proyecto No Riesgo, que ha estado con nosotros en varios capítulos. Bueno, este servidor que va a estar moderando y también siendo parte, voy a estar fungiendo como si fuera en el día de hoy un ingeniero, un constructor, porque de lo que vamos a estar hablando hoy es un contenido directamente a las constructoras e ingenieros. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Ya no tenemos más espacio, estamos casa llena. Sí. Y por ende yo voy a, ¿cómo le digo? Voy a hacer el símil como si fuera entonces yo el ingeniero, ¿verdad? Entonces, ya tengo el presupuesto. Y quiero hacer 2 proyectos. Uno en la zona metropolitana central, puede ser apartamento 1 o 2 habitaciones, pues tipo Airbnb, apartamento moderno, ¿verdad? Okay. Y un proyecto en, ¿qué le digo? Zona turística en Miche. Entonces, ¿cuáles criterios de búsqueda para una propiedad o terreno? ¿Cómo podrías tú asistir a este ingeniero que tiene ya el presupuesto para iniciarse? Bueno, pues primero que nada, gracias por la invitación. Mi nombre es Natasha Gómez, como ya mencionaste. Primero que nada, yo me enfoco, claro está, en lo que quiere el ingeniero, en lo que quiere el cliente. Yo le pregunto cuál es su presupuesto, cuál es el trabajo que quiere hacer en ese terreno, qué quiere lograr allí. Y en base a lo que el cliente pues me diga, pues le ayudo con la búsqueda del terreno. Claro está. Una vez yo pueda excavar bien en lo que es qué quiere hacer él con su terreno, pues puedo ofrecerle mi ayuda dándole otras alternativas. Excelente. Bien, una recomendación puede ser, exacto, recomendaciones. Puede ser que él esté buscando algo, pero yo con mi ojo de experta en bienes raíces puedo ver otras cosas que él no haya visto. Cierto. Excelente. Y pues ahí vamos viendo sobre la marcha. Ok, sí. Y en el tema legal, esa investigación legal que entiendo que está muy en boga ahora mismo por el tema de la seguridad en las inversiones, que si Natasha te llama con el cliente ya pues captado, prácticamente con la toma de decisión, o sea, ya decidido, ¿qué investigación legal le podemos hacer a esos posibles inmuebles, de esos posibles también propietarios? Sí. ¿Cómo entraría esa etapa de la investigación legal? Gracias, Pedro. Buenas tardes. Para mí es un placer y un gusto poder llevarle este contenido de valor a nuestra audiencia de No Riesgo. Y con relación a la debida diligencia que hay que hacer cuando se va a comprar un inmueble, lo primero es verificar el título para saber a nombre de quién se encuentran registrados los derechos, comprobar si realmente esa persona que dice que está vendiendo un inmueble es el propietario legal, confirmar que ese terreno o bien inmueble no tenga cargas y gravamen, que no tenga una hipoteca, que no tenga una litis de derechos registrados, como a veces sucede cuando se trata de un inmueble de una herencia. También cuando se trata de una constructora, verificar si esa constructora está registrada, si tiene sus impuestos al día, que eso es un impedimento para tú poder transferir un inmueble al momento de llevar la transferencia a la DGI. Está también el tema de tú investigar los permisos, en qué situación está ese terreno, si tiene los permisos de uso de suelo por parte del ayuntamiento, si Obras Públicas ha autorizado esa construcción. Y esa serie de investigaciones que se deben hacer para uno tener esa propiedad ya o ese solar en el que tú vas a construir bien depurado. Excelente. Hay una parte que se puede agregar ahí, Luther, no te me desesperes, porque yo sé que lo tuyo son seguro. Tranquilo ahí. Entonces, ¿qué pasa? Hay una parte también, Elpidio, que podemos conversar tú y yo, que es la parte de lo que sería donde entra la entidad de intermediación financiera, en este caso la banca. El banco, ok, ya. Ya ese cliente está decidido, tiene una línea, tiene un inicial, ¿verdad?, para comprar ese inmueble. Esa parte del banco, ¿cómo tú entiendes que
que ese ingeniero se le puede colaborar en ese sentido? O sea, si ya tú tienes el cliente con la decisión tomada. Gracias, Pedro, por tenerme una vez más. Sabemos que las constructoras, en principio, Natacha lo menciona, que muy probable ella le presente un terreno, pero quizás no siempre concilian con la decisión que seleccionó ella, porque ella, como conoce las zonas, conoce su periferia, conoce todo el ámbito y conoce los terrenos, y le puede recomendar hasta dónde es propicio construir, si es roca, si no. Luego de que ya el ingeniero está constituido, es decir, que tiene experiencia en el sector, entendemos que tiene una relación bancaria y tiene digamos, un perfil en donde el banco va sencillamente a valorar y a evaluar, vamos a decirlo así, la propuesta que él trae, y si es factible, entonces, como sabemos, ya el banco iniciaría el proceso de asignación de fondos. Claro, esa parte la toco porque Grupo Anchor como tal, igual cuando ha tenido experiencia pasada, nosotros siempre encaminamos y tratamos de trabajar el expediente para que ese oficial de negocio del banco pues vaya mucho más suave, ¿entiendes? Sí. O sea, al final le presentamos los documentos requeridos, le llevamos ya un inmueble depurado, que la parte legal igual hace su debida diligencia y su trabajo interno, antes de desembolsar un dinero por esa hipoteca o por ese préstamo, en este caso comercial, correcto, que va a ser el título madre que va a desarrollar el proyecto. Ahora lo menciono para que el ingeniero que está disfrutando de este contenido vea los procesos que podemos hacer y podemos llevar a cabo, como bien se llama el capítulo de hoy, que son servicios y facilidades para constructoras. Entonces, esas son una de ellas. La quería tocar. Entonces, realmente existen ventajas en hacer la compra en plano, y qué deberíamos tener, si tendríamos algún truco, algún tip en ese sentido, porque cuando ya, eso ya sería una parte final también, que ya el comprador, el último comprador, o el comprador final, pues estaría comprando. Yo creo que el inmueble ahí todavía lo llevamos en la parte de construcción. No sé si ahí me adelanté un poco. Sí, ¿verdad? No, realmente sí. Sí, en el proceso, porque un inmueble en plano, que eso es lo que está de moda ahora mismo, comprar, las personas compran en plano para poder hacer una reventa, como tú dices, al comprador final, y así ganar la plusvalía que tiene esa propiedad. Sí, pero digo que me adelanté un poco porque quería entrar ahí en la parte de los permisos, que creo que también va en la parte legal. Sí. O sea, todos los permisos. Claro. Acuérdate, ya compré el inmueble, ya busqué el financiamiento, ya estoy disponible. Ahora necesitamos todo lo que tiene que ver, los aspectos legales que entran en juego en la compra de una propiedad, que hablamos de los permisos, los trámites gubernamentales que podamos llevar a cabo. Acuérdate que al inicio te comenté que hay un proyecto en la zona turística de la zona metropolitana central, porque sé que me va a hablar de diferentes. Antes que siga, el IPI también se cobra para los terrenos o solamente ya para la propiedad. Sí, terminada. El impuesto a la propiedad inmobiliaria aplica para todos los inmuebles, realmente. Y ya con relación a lo que tú dices de que hay un inmueble que está en el sector turismo, pues ahí interviene lo que es el Ministerio de Turismo, que también tiene que dar unas licencias. Y también el tema del Confotur, que hay una ley que beneficia a las personas que invierten en el sector turismo. Y entonces, ya para lo que tiene que ver con la zona metropolitana, pues ya los que van a intervenir para el tema de los permisos es solamente el ayuntamiento, el Ministerio de Medio Ambiente y también el Ministerio de Obras Públicas. Esa serie de permisos lo tienen que tener, porque si llega una inspección y tú no tienes esos permisos, la obra se puede ver paralizada y tú puedes verte afectado en el tema de la venta, porque ya evidentemente no vas a entregar en el tiempo en lo que tú resuelves ese inconveniente de un permiso. Se atrasa la obra. Ahí es que está el de uso de suelo, el demás. Okay. Todo eso son ¿Y factores tienes alguno muy que se nos haya quedado del tema del inmueble que estamos haciendo en la parte turística? Mira, con respecto a eso que tú al tema que acabas de tocar, lo de comprar en planos, a mí me encanta vender en planos realmente. Más que nada, obviamente, a las personas que quieren invertir, que lo hacen con ese objetivo. Dígase ya por la plusvalía, que fue lo que mencionó Nairobi, pero además por la facilidad de pago que tiene el cliente, de pagar en cuotas durante el proceso de construcción, y que al final, cuando se le va a entregar el producto, pues puede tomar un financiamiento por ese restante que le queda para pagar contra entrega. Eso es así.
Sí, Sí, pues, sí. pues, Sí, también otra cosa que me llegó, que conecto, con el tema de las compras en plan, tú tienes el chance de poder hacer modificaciones internas. Si te lo Claro. permite la Exacto. por ejemplo, Ah, sí. mira, Si lo aquí permite yo la quiero un baño de constructora, visita. claro. Ujú. El baño el cuarto de servicio, no quiero que sea cuarto y quiero que sea oficina. Aquí Así es. tiramos una pared, hazle tal cosa. O elegir Y el ingeniero puede materiales. replantear eso. La sí. Eso depende. redistribución. Materiales de Exacto. terminación ya. Efectivamente. Sí, no, está muy- puertas y ese tipo de cosas. Está correcto. Lo que pasa es que íbamos visualizando, o íbamos haciendo una, ¿verdad? En Sí, sí, orden. claro. Luego que tengo los permisos, entonces ya inició la construcción. Que de hecho, concomitantemente, pues entra la paramecánica, me imagino, o entra el Gredar, o entra el equipo amarillo primero, y ahí entra Ahí entonces entra el tema- protagonismo del el tema de los seguros también. claro. Ahí ya pongo mi letrero de ese banco que tramité, de que puedo tener los financiamientos por ahí, de que ya puedo poner una imagen del proyecto, cómo se va a ver, Sí. una y demás. valla. Entonces ahí entran las ventas en plano, que ya la tocamos por arriba, ya la tocamos ese punto. Entonces, desde que entre el primer equipo amarillo, ¿qué tipo de pólizas entonces podríamos ofrecerle a ese? De hecho, a esa antes de entrar al construcción? equipo amarillo, se debe ir gestionando eso, precisamente porque la póliza madre en tema de construcción se llama así mismo, todo riesgo construcción. Todo riesgo. Que Ok. inicia desde que tú empezaste a mover la hierba, desde ese momento tú tienes cobertura hasta el momento que tú entregas a cada condómino o comprador Propietario. la obra. Podemos decirlo usted desde el primer Picasso. Exacto, por eso Exacto. me fui antes del Picasso, me fui a mover la hierba, pero sí, realmente desde el primer Picasso tienes cobertura, te cubre ahí, tú tienes el daño por la naturaleza, daño por agua, inundación, colapso de estructura. Muchas veces antes de iniciar la obra se hacen divisiones para que las personas no entren al terreno. Si eso obviamente, muchas veces se hacen de madera, zinc, aluzinc, se hacen zanjas, todo ese tipo de modificaciones que se van haciendo ahí está cubierto hasta el momento que tú entregues La obra. la obra como tal. Muy Tanto interesante. puedes cubrir tus equipos de construcción, maquinarias, ya sean tuyos o subcontratados, porque tú eres responsable de eso ahí. Te cubre también los gastos, los honorarios profesionales. Si tú tienes tu equipo de ingenieros y necesitas contratar a otro ingeniero fuera de tu grupo, eso estará cubierto por ahí. Tú tienes daño a la naturaleza, que lo mencioné. Si viene un aguacero, 3 días lloviendo y hay una pared que te colapsa, eso está cubierto por ahí. O sea, hay una serie de cosas que tiene la póliza que muchas veces el constructor no lo utiliza. Entiende que es caro, pero es mucho más caro cuando tú tienes que parar una obra 5, 6, 7, 8 días, incurrir en gastos para reparar ese daño que pasó y volver otra vez a empezar. O sea, es algo que Disculpa deben de No, no. tomar que en cuenta. lo que pasa es que tiene muchísimos beneficios que a lo mejor el constructor no conoce. Exacto. Y sería bueno dar a conocer, pues como tú lo estás Pues claro. haciendo, todos esos beneficios que tiene Es así, el es así. seguro. Y daños a terceros y a los colindantes Exacto. también. Claro. Exacto. Eso es así. Y otra cosa él pidió, que ahí, en ese momento, la señora Nairobi, la doctora, ¿verdad? Y la distinguida Natacha, experta como agente inmobiliario, ellas están en ese momento trabajando bastante, porque ya Nairobi tiene adelantado lo que es el régimen de condominio, probablemente, o tiene depositado en mensura los documentos, porque eso ya se sometió el expediente y probablemente las unidades resultantes que valga la redundancia, van a resultar de ese proceso, pues ya tiene que tenerla disponible para cuando ya Natacha está enseñando. Una pregunta, ¿ustedes ahí en ese momento enseñan qué? ¿Enseñan los renders? ¿Qué enseñan con esa construcción en gris? ¿Te hacen ¿cómo se llama? Una maqueta o te hacen una especie de... ¿Cómo se llama? Cuando hay un apartamento... Modelo. Modelo. En algunos Así casos lo sí. hacen. Bueno, Háblame un lo poco de eso en el Todo proceso. todo eso se usa realmente. La forma más rápida y más conveniente para mí y tal vez para muchos es mostrar el proyecto por un Zoom, por una videollamada. Obviamente, antes de eso, pues tú te contactas con la constructora, te explican el proyecto, tú ves que esté todo al día, que tenga todos sus papeles, por lo menos yo lo hago, para poder ofrecer un producto realmente de calidad, algo que realmente no le vaya a quedar mal al cliente. Pues le hago una videollamada y ahí le muestro el proyecto
por renders, le hablo de qué va a tener el proyecto, dónde va a estar ubicado, le muestro la ubicación, se le muestra todo, o sea, se le habla de todo. Lo único que el cliente no va a ver algo físico, a menos que tengan un apartamento modelo, pues luego de la presentación, si el cliente se ve interesado, pues se lleva al apartamento modelo. Volviendo un poquito atrás, y sé que esa parte te correspondería, ya que llevaste a ese cliente o lo asesoraste y a ese proyecto en particular, ¿qué seguridad te dio ese proyecto? ¿Cómo se ganó esa constructora tu confianza para tú llevarlo hasta ahí? O sea, ¿qué tipo de cosas deben tener los ingenieros en cuenta para que una persona como tú, con experiencia en el sector, pues le ofrezca ese inmueble a ese cliente? Porque ellos pueden decir, el que está escuchando acá o viendo este contenido puede decir, bueno, pero es mi primer proyecto. Si ella me dice que debe tener una experiencia de 5 proyectos previos, ahí no califico. O sea, ¿qué otras cositas para que ellos puedan ir viendo, mostrarle esa seguridad? Y creo que entran aspectos legales también ahí. Sí, exactamente. En ese sentido. O sea, que eso quisiera ir hablando. Primero que nada, como mencioné, tiene que tener todas sus cosas al día, o sea, todo lo que tenga que ver con temas legales. Eso uno como agente inmobiliario, como inmobiliaria, uno se lo pide al constructor, porque obviamente tú tienes que estar seguro de lo que tú vas a vender. Cierto. Porque hay muchísimos proyectos siempre en venta y bueno, ya sabemos que hay algunos que no cumplen con ningún requisito. Con los requisitos, exacto. Luego de ver que sí, aunque no tenga una trayectoria, porque puede ser así como tú mencionaste, que sea su primer proyecto y uno no puede tampoco, tú sabes. Pero luego de que tú veas que sí tiene todo al día, por lo menos yo siempre vendo como si fuera para mí. Okay. A mí me tiene que gustar el proyecto. A mí me tiene que hacer sentido. Para mí tiene que ser atractivo. Para yo vendérselo con esa misma ilusión al cliente. Para que el cliente realmente sienta que yo le estoy vendiendo algo que a mí me gusta, que a él le puede gustar y que todo hace sentido. Cierto. Para que el cliente se enamore. Exactamente. Cierto. En esa parte de Nairobi, ¿qué debe tener la parte legal que pueda mostrar seguridad a la hora de que ese cliente solicite algo? En este caso, por ejemplo, Natacha, de la parte legal de la constructora, que ya tú tienes todos los documentos y de hecho ya tú estás en la jurisdicción inmobiliaria trabajando ese caso. Bueno, lo primero es la solvencia legal, la solvencia económica que tiene que tener la persona para adquirir cualquier proyecto inmobiliario. Y ya después, entonces, toda la documentación que se le solicite, si es una empresa, tener su registro mercantil al día, estar al día con sus impuestos. Si es una persona que está comprando en copropiedad, por ejemplo, que está casado, que está soltero, si está casado, tiene que firmar la esposa o cónyuge ese contrato de promesa que se hace inicialmente cuando... Perdón, doctora, nos estamos adelantando. Ahí está comprando el consumidor final. Estamos hablando de ese ingeniero que usted ya le sometió el documento, o sea, sometió el proceso en mensura, y es la confianza que le da ese ingeniero al comprador. El ingeniero al que le está comprando todavía, o sea, está o a la gente, el proceso. A la agencia inmobiliaria. ¿Por qué me dio esa confianza para yo vender su proyecto? ¿Qué tiene que tener al día? ¿Cuáles son los documentos que tiene que tener al día? Bueno, se verifica la trayectoria, como había dicho Pedro, pero todo el mundo tiene que tener la oportunidad. O sea, las cosas suceden porque te dan la oportunidad por primera vez en algo. Entonces, es estar al día con toda la documentación que se requiere para vender, tener toda la propiedad al día, el título y todos los documentos legales que se necesitan. Excelente. Entonces, mientras tanto usted va verificando, visita la obra, como la parte de seguro. Eso es así. Como manejador de riesgo, en este caso, usted la visita de vez en cuando. Si te hacen algún reclamo en el proceso de la obra en gris, háblame un poco de eso. Sí, es así. Cuando se hace la solicitud de la póliza, normalmente la aseguradora hacen inspecciones, porque a veces la constructora o quien llena el formulario, porque hay que llenar un formulario de 8 o 9 páginas. Debida diligencia. Ese es otro. Ese es otro. Ese tiene 2 páginas. El de todo riesgo de construcción debe tener alrededor de 8 páginas. Ahí se pregunta la trayectoria del ingeniero, si ha tenido obras previas. En el caso de que no lo tenga, entonces vamos a la parte legal donde se verifica qué tiempo tiene la empresa formada, si está debidamente registrada, se solicitan los estados financieros de esa empresa y del ingeniero. Y en algunos casos
se verifica los fondos, de dónde provienen y dónde van a estar, que normalmente no se solicita, o sea, primordialmente no se solicita, pero se verifica que ese dinero pudiera estar en manos de una fiduciaria para evitar futuros fraudes, como ha pasado otras veces. Y de ahí entonces pasamos a la póliza, luego sin el formulario. Esa póliza también cubre, lo mencionó Elpidio, que es responsabilidad civil, que en algunos casos es hasta un 25% del monto total de la obra. O sea, una obra de 150 millones de pesos tiene un 20-25% de daños a terceros. Interesante. Todo lo que puede ocurrir en el ámbito de la obra, ya sea de la obra como tal y de las personas que están involucradas en la obra. Un camión saliendo, entrando, dejó caer material sobre otro vehículo, un empleado sin querer dejó algo mal puesto, una persona cruzó y se puyó un pie con un clavo, resbaló con una pared mal puesta. Ese tipo de cosas están cubiertos por ahí, que son lesiones. Un andamio que se caiga. Exacto, un andamio que se caiga. Entonces, eso está cubierto hasta el momento en que se entrega la obra. Como dije ahorita, desde el día 1 hasta que se entrega. Y la parte del pedido del personal, por ejemplo, ese personal que se requiere para la construcción, ¿qué tipo de cobertura pueden tener los mismos? Sí. Ingeniero, maestro constructor, Seguro de salud. Sí, los subcontratistas y todo el que esté ahí todo involucrado. el subcontratista que entre a hacer temas puntuales, eléctrico, plomería, demás. Mira, Pedro, Todo el que entre ahí, ¿cómo está cubierto? el dueño de la obra que piensa bien sabe que la responsabilidad civil tiene su cobertura, pero también Luther sabe, Sí. y nuestros televidentes, que la póliza de accidentes personales también hace un excelente trabajo aquí. Exacto. Por cualquier accidente que surja en todo el entorno y propio del trabajo que ellos están realizando. Sí. Incluyendo en la póliza de accidente personal tiene una cobertura de vida, que sabemos que en algunas obras hay algún empleado que lamentablemente pierde la vida, también está cubierto por ahí. Excelente. Excelente. La obra avanzó, estamos ya entregando, llave en mano, Sí. ya Natacha se Gente tiró fe- fotos gente en sus feliz con redes, su llave. gente feliz No, y veo su demás. comisión. Pero Gente hubo- satisfecha. Sí, hay algunas importante, unidades importante. que tienen una situación que no se pueden entregar por razones X. Exacto. ¿Qué implicaciones legales pueden surgir en ese momento? Bueno, lo primero es que cuando uno va a vender un apartamento, hace un contrato. Y en ese contrato tú pones el tiempo de entrega. Cierto. Y para eso están las penalidades que se ponen en el contrato. Para Correcto. que Pero yo he cualquiera- escuchado que nada más que la constructora nunca tiene problema, el que siempre incumple es el comprador. Lo que ocurre es que Está bien, ahora ingeniero. mismo se están dando unos contratos leoninos porque la La penalidad. constructora o la desarrolladora es el monstruo, es el león, es quien pone todas las condiciones, Trata de es quien tiene todos los respaldarse, pero beneficios. Ellos. Entonces, todo para mí, nada para ti. Por eso Acuérdate se que le te están dice, mirando también. por eso se le dice Por eso. leonino. Todo para Eso es mí, cierto. nada para ti. Entonces, esos son contratos abusivos. Y yo aprovecho este espacio para decirle a la gente que no todo lo que la constructora ponga en su contrato es legal ni debe ser aceptado. Correcto. El hecho Causa de que de fuerza usted, mayor. el hecho de que usted esté comprando un inmueble no significa que usted tenga, que usted no está firmando un contrato de adhesión como el que usted firma en Claro, como el que usted firma en Edesur, que es un contrato que ya está regulado, que ya son cláusulas que están ya aprobadas. Establecidas. Entonces, esas son cláusulas discutibles. Si yo tengo penalidad por no pagarte a tiempo, tú también tienes que tener penalidad por no entregarme a entregar a tiempo, tiempo. porque tú no puedes quedarte con el dinero, quedarte con la propiedad y yo quedarme con las manos vacías, porque ya cuando un proyecto se termina, ya la persona que compra en plano tiene ese proyecto pagado en un porcentaje alto. Entonces, una de las cosas también que hacen las constructoras es ponérsela difícil para ese tema, para Claro. que la persona deje el inmueble y entonces ellos poder venderlo Eso es más Disculpa que te costoso. interrumpa. Eso también es un trabajo de la inmobiliaria, del vendedor, para el que cree que es fácil ser un agente inmobiliario. Sí, porque no te lo toca- es. te Porque toca uno Porque tiene que uno se fajarse. tiene que volver hasta abogado, Sí. leer bien el contrato, que no, o sea, que no te amarren al cliente de esa forma, porque luego sucede eso. ¿Quién fue que le vendió la unidad? Exactamente. ¿Quién es que va a quedar mal? Sí, porque es que nosotros, y me incluyo porque mi primer oficio es de asesor inmobiliaria, Claro.
uno tiene un trabajo en asesorar al cliente y en asegurarse de lo que el Asesorar al cliente cliente. está firmando. No es solamente ganarse una comisión, porque por Exactamente. eso la palabra dice asesor inmobiliario. Exactamente. Completo. No un Entonces, vendedor, no, un Exacto, asesor Que la inmobiliario. vende. en todos los Correcto. términos. Podemos decir aquí entonces que ese tipo de práctica afecta, digamos, a la reputación de la empresa encargada del Sí, proyecto, claro. pero Claro. también puede También afectar de la a la gente. reputación del agente inmobiliario Más, que se ha hecho más que responsable nada a la agente de promover inmobiliaria. Sí, porque él que lo lleva de la proyecto. mano y fue el que se lo Exacto. recomendó De muchas hecho, veces. esa situación de los contratos me ha retrasado muchísimas ventas. Sí, pero... En este vaivén de quítale esto, ponle esto, no, esto. No, y qué bueno que tú sí discutes esas cláusulas Claro. abusivas, porque hay asesores que solamente le interesa su comisión y entonces cuando viene el problema ellos dicen, no, el contrato es entre tú y la constructora o desarrolladora. Sí. No, Claro. yo soy partícipe de que en lo adelante al asesor inmobiliario también se le ponga una responsabilidad en el contrato. Claro está. No estamos diciendo que no entendamos a la constructora, a los constructores, los entendemos, tienen que respaldarse, porque incluso Claro. hubo un momento en el que los materiales subieron Eso mismo, muchísimo. los materiales de en la construcción. pandemia. Sí, Sí, en la y pandemia. Una muchas locura. constructoras Iban a perder dinero. perdieron su O dinero. perdieron. Conozco Sí, muchos perdieron muchas. constructores que por no poner cláusulas en el contrato de si suben los materiales, pues ni modo, tuvieron Sí, que dejar perdieron los mucho precios dinero. como estaban, tuvieron que entregar las unidades como pudieron, tuvieron que terminar el proyecto con su bolsillo. Eso sí se entiende. Sí, eso de atrás Sí, con que pongan tengan cláusulas, pérdidas. pero sean justos. Así es. Eso Claro, es todo. claro. Exacto. Entonces, ya para ir dándole término al capítulo, luego que entonces entregamos, hubo uno que otro vicio de construcción, ya vimos cómo se puede demandar en daño y perjuicio, que me imagino que esa es la que procede, en Sí. caso de o incumplimiento de contrato. Bueno, pues busco mi financiamiento, saldo, entrego mi título. ¿Qué hace la parte de seguro ahí? Antes de llegar ahí mencionaste vicio de construcción. Para eso Sí. también hay otra Para póliza. eso hay también Hay una póliza fianza de vicio de construcción que se hace a partir del día en que entregamos, o tú tienes pendiente de entregar el día 10, pues su fianza de vicios ocultos inicia el día 10 hasta un año después. Excelente. Cualquier cosa que surja por ahí. Entonces, para ir terminando, Natacha no sale del escenario, porque luego que venden planos, también sigue vendiendo ya con el edificio El ya edificio listo. ya o la terminado. construcción, Si es que perdón, no se vendió completo. Si no se vendió Exacto. completo. O lo que quieren revender. Entonces, Exacto. ya, ahí, ¿verdad? Entonces ya usted sale del escenario, señora Natacha. Usted habla con el constructor, en este caso, pues las personas que van comprando, pues le va ofreciendo también pólizas ya a la unidad concluida. ya claro la está. unidad concluida. Pues Nairobi termina con los traspasos y las transferencias de la constructora al cliente comprador. Y ya el Pidio pues asesora también y me acompaña aquí en Los Riesgos. Y seguimos aquí en el contenido. De verdad que le quiero dar las gracias por esto. Yo lo que pienso, quería hacer todo lo que sería el proceso completo, rapidito. Nosotros nuestros contenidos son de media hora, todo el mundo lo sabe. Y no iba a haber tiempo suficiente para poder desarrollarlo, pero lo voy a estar invitando de manera particular. Pues claro. Claro, Usted me aceptó claro, su gracias, invitación. Claro que sí. gracias. Ya Gracias. nos enfocamos más en el área inmobiliaria como agente. Nairobi también te vuelvo y te invito. Ya en Gracias. Aprendo Derecho Para mí es un placer, sí. tenemos unos capítulos que tenemos que hacer y el Pidio estamos por aquí y seguimos firmes. O sea que a usted siga disfrutando de Los Riesgos y recuerde que el manejo de riesgo es una decisión inteligente. Eso es así. Bye, bye. Bye. Hasta luego.